David Parales, director regional del Bienestar Familiar. Cuéntenos qué se sabe sobre el caso de los 3 niños que se encontraban abandonados en el corregimiento de Molchal, donde se encontraba uno de ellos encadenado. Bueno, en principio, muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Gracias por darnos este espacio de apertura para podernos dirigir a la ciudad en general, a la comunidad. Sí, comentar que este ha sido un caso que nos ha causado conmoción por la situación en la cual logramos evidenciar a un grupo de 3 hermanos. Quiero recordar las edades de ellos. El mayor tiene 11 años, luego viene el segundo niño que tiene 6 años y el menor de aproximadamente año y medio de edad. Aquí la situación más compleja es que a pesar de que los 3 estaban en estado de abandono por parte de su señora madre, uno de ellos, que es el mayor, pues se encontraba encadenado, según pudimos observar en un video que nos compartió la Policía de Infancia y Adolescencia, y vimos que pues al estar encadenado, al tener un candado fijo a su pie derecho, pues esa situación le imposibilitaba la movilidad. Y lo que nos parecía más curioso fue que la razón por la cual este niño estaba allí en esta situación o en esta posición obedecía a que justamente debía cuidar a sus 2 hermanitos menores y también para evitar algún tipo de evasión o fuga o salida del hogar mientras la señora madre de los menores trabajaba. Doctor Parales, ¿qué atenuantes se analizan en esa situación? Primero, es una madre que está trabajando, que debe dejar a sus hijos. 2, que los deja al cuidado de una señora que al parecer pertenece a una iglesia católica, pero que se descuida en un momento para hacer otra vuelta. 3, que el niño al parecer lo dejan amarrado o encadenado por problemas que tiene en su comportamiento, de pronto con problemas de adicción a las drogas. ¿Qué hacer? ¿Cómo se analiza por parte del ICBF todo ese entorno que tiene ese caso? Bueno, Oscar, como usted bien lo menciona, es un caso que es complejo. No estamos hablando únicamente de un posible delito, de un posible acto de negligencia o de maltrato, sino que evidentemente hay unas situaciones socioeconómicas que en algún momento hacen que la situación se presente. Como caso complejo, evidentemente pues amerita en determinado momento una integralidad en términos de las actuaciones. Lo que nosotros hemos podido observar e indagar a través de la participación de nuestro equipo de Defensoría de Familia es que evidentemente la señora madre trabaja y que una forma de tratar de hacer que el niño no esté en la calle o que en determinado momento salga de la casa es justamente utilizando este medio, evidentemente un medio que nosotros condenamos, rechazamos. Un niño, una persona, cualquier ser humano no puede estar encadenado, es algo, digamos, que viene de la esclavitud, es algo que hemos tratado de superar durante siglos y sin embargo eso es una situación que está allí presente y que se da. A veces uno no entiende también las lógicas que existen en ciertos tipos de núcleos familiares, donde por ejemplo a través del maltrato comienzan a establecerse algunas acciones para criar, para formar, para cuidar y proteger. Entonces, casi como que si yo castigo al niño, y eso implica castigo físico, lo estoy formando, si en determinado momento le restringo su movilidad o lo encierro en la casa, porque también hay que mencionarlo, nosotros conocemos casos donde también la madre sale y los muchachos quedan allí encerrados en una habitación, en una casa, y si se presenta alguna situación emergente, pues los niños no tendrían posibilidad para en determinado momento salir o buscar ayuda. Son situaciones que se van dando allí y nosotros lo que siempre mencionamos como ICBF y especialmente de parte mía como director de la entidad es que los casos son particulares y que evidentemente cada caso debe ser sujeto de una atención especial. Y esto es lo que estamos revisando en este momento con lo que nos ha compartido la Policía de Infancia y de Adolescencia, a su vez también con las actuaciones e intervenciones que en este momento viene haciendo la Defensoría de Familia a través de su equipo interdisciplinario. Director, ¿cómo se enteran precisamente las autoridades de este caso? ¿Ya se habrían registrado denuncias o querellas sobre esa situación de estos 3 menores que se encontraban en ese lugar?
Bueno, nosotros, o en particular, para el caso mío, conozco de la situación el domingo 22 de enero, es a través de una comunicación oficial escrita que nos envía el comandante, el intendente de la Policía de Infancia y Adolescencia, quien recibe de parte de los vecinos de allí del lugar una información, una notificación de un posible caso de abandono de 3 niños que se encuentran en una casa y que pues al parecer no hay un adulto que esté cuidando a los menores de edad. Eso se informa, nosotros tenemos unos equipos de defensorías que son equipos de defensoría que están de turno, la gente o el grupo de la Policía de Infancia y Adolescencia le informa esta situación a la defensoría en ese sentido se activa. Hay que mencionar también que quienes hacen el operativo de rescate es la Policía de Infancia y Adolescencia, conocido por todos es que la situación se presenta en el corregimiento Morichal, ¿cierto? Aquí en la ciudad de Yopal, y el equipo de la Policía de Infancia y Adolescencia se desplaza allí, hacen el operativo, hacen el rescate, y luego de ello, pues a través de comunicación oficial escrita, establece justamente las distintas situaciones que se presentaron allí a través de una forma narrativa y descriptiva, nos comentan qué es lo que encontraron en el lugar y nos piden a nosotros como ICF que establezcamos la ruta que tiene que ver con la garantía y el restablecimiento de derechos de los 3 menores que estaban allí en el lugar. Doctor Parales, ¿había algún reporte previo de este núcleo familiar sobre alguna situación anteriormente presentada que representara alguna vulneración a los derechos de estos menores? Ayer tuve comunicación con la defensora de familia que está llevando este caso y ella me comenta que en algún momento también se presentó alguna notificación por parte de algún vecino o algún habitante allí del lugar donde los niños se encuentran, y en su momento también se dio un desplazamiento de parte del equipo de defensoría y lo que se hizo en algún momento fue establecer una charla con los padres de los niños, con los padres de familia, mencionando la necesidad de establecer algunas pautas de crianza, de cuidado, de permanecer más tiempo con ellos, de buscar la forma de que los niños no permanecieran solos, y digamos esta charla que apoyó digamos mucho el fortalecimiento familiar en principio, justamente lo que buscó fue generar esas medidas de establecer entornos protectores sobre los niños que estaban allí en algún momento. Al parecer, digamos, mucho de lo que se dijo allí no fue tomado en consideración. También uno ve que existe cierta, en determinado momento, como mencionarlo, angustia de la madre por el camino que en determinado momento pueda tomar su niño y sobre todo cuando ella está ausente. Lo que uno pues aquí no puede permitir es que evidentemente en ese afán de hacer que el niño se aparte de algunas situaciones que pueden ser problemáticas, como lo mencionaba Oscar, por algún tema de consumo, por algún tema de ser parte de alguna posible pandilla, pues establezcan estas actuaciones que en determinado momento lo que hacen también es vulnerar derechos. Entonces eso es lo que uno tiene que entrar a revisar en determinado momento y por eso entramos ya en esta segunda fase y en esta segunda etapa y decidimos a partir de esa primera intervención en este momento traer los niños, llevarlos a esta medida de hogar sustituto, porque nos estamos dando cuenta que a pesar de las intervenciones primeras no estamos logrando un cambio significativo que aporte a la generación de entornos protectores para los niños. Doctor Parales, teniendo en cuenta esa siguiente fase que ustedes están adelantando, vale la pena también hacer la averiguación porque dice la madre que acudió al ICDF, acudió a la policía para tener esa guía y esa orientación. De pronto no ha sido bien guiada en esos pasos y tampoco ha sido llevada a las instituciones para que tenga ese acompañamiento necesario y esos beneficios que tiene como colombianos. Uh-huh. Bueno, eso estaría también por confirmarse. Yo, la verdad, la información que tengo hasta el momento es justamente un desplazamiento que realizó el equipo psicosocial en su momento hasta el núcleo familiar y se establecieron algunos encuentros para hablar de la forma en que la madre venía haciéndose cargo de la crianza de sus niños. Evidentemente, este tipo de situaciones implican que las intervenciones que se realicen en determinado momento deben ser continuas en el tiempo e integrales.
Y ese sí es un asunto que considero importante en términos de realizar su revisión, y es también como la mirada que nosotros debemos hacer como entidad hacia adentro para ver también los contenidos que nosotros en algún momento adelantamos con aquellas personas que están presentando algún tipo de vulneración, que también debido a su contexto social, histórico y económico, pues requiere un cuidado y una atención más especial de parte del Estado y de nosotros como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que pues promovemos como tal la garantía de derechos en el marco de la coordinación y articulación de todos estos agentes que trabajan justamente por hacer que los niños en determinado momento tengan un mejor vivir. Doctor Parales, ¿cuál va a ser el futuro de estos 3 menores y pues también la situación de los padres? ¿Habrá algún proceso jurídico por la situación de abandono en la que se encontraban? Bueno, lo primero, nosotros tenemos allí como una serie de pasos y es lo que debemos hacer cuando una situación de este tipo se presenta. En principio, poner en conocimiento y activar nuestro equipo de defensorías de familia, que está constituido por una abogada, psicólogo, trabajador social, nutricionista, para una valoración y atención integral. Esto en lo que corresponde al tema de abrir un proceso administrativo de restablecimiento de derechos y la medida que en este momento tienen los niños, que es, valga la pena decirlo, también es temporal, es que los niños salen de allí de su hogar y en este momento se encuentran ubicados en un hogar sustituto aquí en la ciudad de Yopal. Pero también lo mencionábamos nosotros esta mañana en otra entrevista, es importante que vinculemos a otros actores y a otras entidades que aportan también justamente a ver cómo vamos trabajando con los niños de manera diferenciada. Es importante el concurso de registraduría. Los niños, por ser hijos de madre colombo-venezolana y de papá venezolano, pues también están en un limbo allí jurídico, legal, en términos de identidad, en términos de nacionalidad, y es una situación que también ya está puesta en conocimiento por parte de la Defensoría de Familia para también trabajar con temas de registro y de identidad. Y frente a lo que me pregunta su merced, para el caso de lo penal, aquí nosotros también, como parte del proceso de restablecimiento de derechos que estamos movilizando, el defensor o la defensora de familia que tiene este proceso o este caso a su cargo deberá informar también a la Fiscalía General de la Nación las situaciones que se han presentado a través de la entrevista y las valoraciones que se le hagan a los niños para determinar qué tipo de conducta punitiva o penal en términos de delito pudo establecerse cuando se generó este tipo de afectación. Doctor Parales, seguramente algunas de las familias del municipio y del departamento se sientan identificadas con parte del relato de la madre, sienten que de pronto sus hijos están saliéndose de pronto de sus manos y que no tienen herramientas con las cuales ellos puedan ejercer algún tipo de autoridad. ¿De qué manera se debe proceder? ¿Cuál es el apoyo que ustedes pueden brindar como institución? Mire, esa pregunta que usted menciona me parece una de las más importantes de esta entrevista. Yo creo que hay que trastocar un poco la forma en que uno está enfrentando fenómenos sociales de cuidado y la atención al interior de la familia, porque uno, desde el sentido que le da como institución, tiene un panorama allí muy definido y muy claro, y realmente hay situaciones que sobrepasan incluso la forma en que los padres crían a sus propios hijos. Tal vez, ahorita cuando pasen esta entrevista y vaya por redes, la gente diga, bueno, pero todo eso estuvo mal. Pero como usted bien lo menciona, hay padres que en algún momento no saben qué hacer con sus hijos. Y pueden llegar a medidas tan extremas como incluso encadenar a un niño a una cama. Por ejemplo, yo vi el video y el niño está encadenado, pero por aquí le pusieron un ventilador. Si ustedes van y revisan bien los videos que están circulando por ahí, entonces tiene uno el ventilador y la mamá diría, por ejemplo,
lo tengo ahí en la cama, lo tengo amarrado, pero sin embargo le puse un ventilador para que no sienta tanto calor. Entonces mire ese tipo de lógicas y dinámicas frente a una señora que también desde su condición en determinado momento se está sintiendo sola en la forma de criar a sus hijos. Y creo que ahí es donde nosotros como ICBF debemos también hacer esa mirada hacia adentro y tener ese ejercicio de autocrítica en términos de decir nosotros también cómo aportamos a esos ejercicios de fortalecimiento a las familias, no como lo decía Oscar, desde entrar cuando ya es tarde, sino la forma en que hacemos para que evidentemente el niño no salga de casa, justamente en ese diálogo que se debe dar entre instituciones, entre la comunidad y la familia, porque tampoco puede la policía estar, como lo mencionábamos ahorita fuera de cámaras, estar buscando niños allí que el papá no sabe dónde está o que la mamá tampoco sabe en qué momento se le perdió, se le fue de la casa. Entonces es un asunto que evidentemente lo que nos muestra es que el cuidado y la atención de los niños sí tienen unos entornos específicos y cercanos para todo el tema de cuidado y protección, pero al final es un asunto común. El hecho de que el ciudadano, que el vecino haya presentado la novedad o la denuncia o la situación anómala que se estaba presentando, es parte justamente de ese cuidado que debe dar en términos de lo que se debe hacer con un niño a pesar de que no sea hijo nuestro. Entonces debemos entendernos, en mi opinión, como una gran familia y que en esa gran familia pues los que requieren más cuidado son nuestros niños. Doctor, precisamente este caso pues, se ha resaltado por el margen que se le ha llevado, pero en cifras, ¿cuántas cifras maneja el instituto en casos donde se vean vulnerados los derechos de los niños? Bueno, esa pregunta, que es la matemática del grupo, estaba esperando que me la hiciera. Y sí, evidentemente, en términos de estadística, los casos, créanme que no son alentadores. Nosotros hemos visto que en la vigencia 2022, alrededor de 1.524 situaciones que fueron puestas en conocimiento al ICBF a través de sus distintos canales de comunicación para denuncia muestran que hay casos así, ¿sí? Evidentemente el que tiene mayor connotación, mayor relevancia en términos de lo mediático es el niño, ¿cierto?, que está en la cama y que en una cama se encuentra encadenado, lo cual no quiere decir que los demás niños no estén sufriendo algún tipo de violencia física, psicológica, emocional o algún tipo de maltrato. Lo que esto nos muestra es que no solo esta señora en algún momento se convierte en agresora de sus propios hijos, sino que tenemos un fenómeno, para hablar del departamento de Casanare, que es horizontal, que trabaja en distintos niveles y que evidentemente los casos de maltrato infantil están circulando a lo largo y ancho del departamento de Casanare. Este año tenemos 72 casos y no hemos acabado con el primer mes, con el mes de enero. Y si uno se pone a observar lo histórico o el tema del comportamiento de este tipo de indicadores, se va dando cuenta que esto va en aumento. Entonces creo que el llamado de atención es no solo para las instituciones, sino también para los núcleos familiares y para la comunidad en general, en términos de ver, ¿cierto?, cuáles son nuestras falencias en términos de cuidar a nuestros niños. Porque lo que puede uno observar es que nosotros llegamos a veces de manera tardía o llegamos solamente con el tema de la protección cuando ya la agresión existió, ¿cierto?, cuando ya el niño fue encadenado, y lo que deberíamos apuntar es que eso no ocurra. Entonces, digamos, el panorama tampoco es el mejor. Doctor Varales, hay que analizar este tema, volviendo al caso de Morichal, en un contexto, porque lo que se analiza es el abandono y como una errónea protección hacia el niño, porque decía la madre que estaban bien alimentados, que los tenía protegidos. ¿Cuál es el estado de ellos? Básicamente es por el abandono y el encerramiento y una forma absurda de pronto de protegerlos encadenándolos. Claro, digamos, lo que aquí parece curioso es que si uno observa en determinado momento la respuesta que da la madre en su momento al ser indagada frente a la situación y el por qué los niños están allí, ella dice, bueno, los niños están en casa, los niños están afuera, los niños, el peligro está afuera, ¿sí? Una cosa de una lectura que hace ella de la situación, y lo que estoy haciendo por mi hijo es por su bien, porque entiendo que afuera tiene unos factores de riesgo, unas situaciones críticas, unos pares como él con edades similares que en determinado momento ya están en otro tipo de actividades que puede
tener que ver con el consumo, ¿cierto? Que tienen que ver en determinado momento con formar algún grupo para hacer alguna actividad ilícita, y yo lo que hago es alejar a mi hijo de esa situación porque lo quiero. Sí, entonces ahí es donde aparece la complejidad del asunto. Entonces, porque te quiero, te encadeno. Una cosa así que es lo que lo hace dramático y súper controversial. Entonces, el sentido sobre el cual nosotros estamos actuando implica evidentemente que hagamos una lectura también de las formas en que estamos viendo los hechos sociales. Y creo que hay también la lectura que hacemos nosotros como entidades debe también empezar a ver por qué las personas actúan de esa manera. Tal vez los mensajes que nosotros estamos dando en determinado momento requieren que también revisemos cómo están siendo percibidos al interior de la comunidad o al interior de aquella persona que le estamos diciendo cuide a su hijo. Tal vez, y por eso comentábamos ahorita cuando estábamos haciendo acá, iniciando la rueda de prensa, en algún momento un grupo de profesionales de ICBF se desplazó hasta allá y le dijo a la señora cuide a sus hijos. Y tal vez la mejor forma que ella vio para cuidar a sus hijos en su ausencia fue amarrarlos. Entonces es una situación que evidentemente nos tiene que llevar a entender cómo nos están entendiendo, porque a veces damos por hecho que nosotros simplemente damos el mensaje y que ese mensaje tiene una recepción allí y que es válido, y nosotros pues tenemos una sociedad tan compleja y tan variable y que en determinado momento reproduce situaciones de maltrato y violencia porque de cierta forma así fuimos creados. Doctor Parales, eso conlleva igualmente a que se analice y se trabaje mancomunadamente con el mismo municipio, con la alcaldía, porque este es el único caso como visible en ese momento, pero esa zona es bastante compleja. ¿Se podría adelantar ya algún diseño, un programa como más de intervención y más de trabajo en campo con la alcaldía, que es como que la que le compete en ese espacio? Uniendo a esa pregunta, Señora. también desde la institución y precisamente desde las autoridades, ¿se realizó seguimiento a ese caso o solamente se llegó a hablar con la señora y se quedó ahí? Pues debido al tema de que, por ejemplo, la escolaridad de los niños, cómo se encuentran, la nutrición, se llevó un balance en eso, ¿qué se hizo? Bueno, lo que tengo entendido es que el niño mayor pues tenía cierto grado de escolaridad. Si bien hemos podido identificar, es un niño que a pesar de que tiene 11 años solo está haciendo hasta ahorita grado segundo, si no estoy mal, si no me falla la memoria. Entonces ya ahí tiene un retraso en términos de edad, en el grado que debería estar cursando por los años que tiene. Y esa pregunta es bien interesante. Yo no sé en qué medida nosotros hacemos solamente intervenciones que son esporádicas, y ese tema de la continuidad y de hacer el seguimiento constante y permanente puede hacer la diferencia. Y aquí comienzan a surgir también una serie de situaciones que tampoco quiero que sean entendidas de pronto como excusas de parte de uno como director, pero entonces es donde descubre uno que con 1.519 casos, pues la gente que tenemos vinculada, ¿cierto? Y que hace parte de las defensorías de familia y del talento humano que conforma el equipo psicosocial, pues en determinado momento no nos va a dar algún tipo de abasto o de alcance. Entonces también nos enfrentamos como con esas limitantes. Lo que tú mencionas es lo que debe ocurrir. Y creo que también la posibilidad, como lo menciona Oscar, de establecer unas intervenciones conjuntas a través de la generación de algún tipo de estrategia, pero que sea visible y que identifique los actores y las poblaciones a las cuales se va a hacer esa intervención, nos lleven justamente a dinamizar a aquellos actores y a movilizar también a los mismos para enfrentar algún tipo de problemática social que en este momento para el municipio de Yopal podría ser identificada como el abandono y el maltrato infantil, ¿sí? Porque a veces uno ve distintas actuaciones y es muy poca la confluencia que se da, y como tenemos esa capacidad nosotros desde ese ser del Estado colombiano, que cada uno maneja su casillita, ¿no? Entonces, esta es mi gaveta, soy ICBF, Policía de Infancia mi gaveta, Fiscalía mi gaveta, y al final pues todos engavetados. Entonces hay que de pronto en determinado momento patear ese mueble y ver cómo somos capaces de generar estrategias que sean comunes para que la intervención tenga un mayor alcance. Si yo no cuento con psicólogos, pues ver cómo desde Secretaría de Gobierno puedo
también en determinado momento hacer que se generen estrategias y no que los casos simplemente vayan a casa de justicia o que lleguen aquí a Defensoría de Familia, cuando evidentemente los casos de maltrato o las situaciones de vulneración se están dando y están en aumento.